Hola, buenas, ¿cómo estás? Yo soy Lula y en mi canal vas a encontrar muchísima información y contenido para practicar yoga, pilates, entrenar, también para mejorar flexibilidad, fuerza, movilidad, de forma consciente, eficiente y efectiva. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para no perderte ningún contenido. Y también te invito a que le pongas like al video y que me cuentes sobre qué más quieres que hable aquí. Entonces, este video viene a cuenta de algo que, no sé, en los últimos 12 años se me ha presentado 13 millones de veces. Y muchas veces las personas llegan a mí con esta idea de, el médico me dijo que no puedo hacer tal cosa. El médico me dijo que haga yoga, pilates o hidrogimnasia. Uso este chiste porque no es chiste, de veras que la mayor parte del tiempo recibo esto, yoga, pilates o hidrogimnasia, como si fueran cuestiones similares, con un objetivo o un beneficio similar, y en verdad, por supuesto que entiendo desde dónde viene esta recomendación, y bueno, y también que viene desde no conocer ninguna de estas disciplinas, desde afuera, desde alguien que no ha practicado ambas, quizás practicaste solo una y tienes un mito sobre la otra, es lo más común, lo que más sucede, piensas, por ejemplo, que yoga o pilates son similares en algo. Y no realmente, son prácticas completamente distintas. Y además hay otra cosa que es importante, y es esto, que si estás evitando el impacto, que es lo que más se usa, o que estás buscando un sentido de mejoría articular, salud articular, que puede tener muchas veces que ver con la columna, con las rodillas, con la cadera, con el hombro, con las muñecas, eh, sí puedes practicar yoga y pilates, son cosas independientes, pero también puedes entrenar. También puedes hacer muchísimas cosas que tienen que ver con el movimiento de tu cuerpo, eh, más allá de tu caso particular, de tu dolencia en particular, que sepas que todo movimiento es adaptable. El entrenamiento en sí mismo es adaptable a todos los cuerpos y todas las condiciones. No necesariamente tienes que ir a una disciplina como yoga o pilates. ¿Te la recomiendo? Sí, ambas dos. Te las recomiendo por separado, pero empezar especialmente juntas. Y también si estás entrenando, si entrenas más fuerte, si haces fuerza, si vas a algún gimnasio, si entrenas corridas, triatlones o lo que sea, ambas te las súper recomiendo. Como te digo, en conjunto, primero porque para el cuerpo lo mejor es la multiplicidad de estímulos, y segundo porque van a promover, van a desarrollar lo que sea que hagas, por esto que ya te voy a contar. Me pasó también que hace unos meses atrás me saltó un video aquí en YouTube que decía como diferencias entre yoga y pilates. Y era una entrevista que le hacían a una persona que era instructora en pilates. Claramente quizás alguna vez haya practicado yoga, pero no tenía conocimiento sobre qué es yoga. Era una cosa fácil de ver desde cualquier persona que practica yoga o eh, es profe de yoga, es como obvio que no sabía de lo que estaba hablando y de hecho era lo que había en los comentarios. Entonces me pareció muy adecuado venir yo a contarte esto, que soy instructora de yoga y de pilates hace mucho tiempo y también soy entrenadora. Entonces, en este paquete puedo decirte, hablarte realmente de cuáles son las diferencias, de cuáles son los beneficios, por qué practicar una, por qué practicar otra y como te digo, también porque es importante darle diferentes estímulos a tu cuerpo. Esto es para lograr cualquier objetivo, para evitar el estancamiento y en especial para promover tu salud. O sea, si bien la salud física necesita del trabajo cardiovascular, del trabajo más aeróbico, también necesita del trabajo de fuerza, también necesita de la movilidad, pero si hacemos todo esto sin tener en cuenta que mente y cuerpo son cuestiones que si bien no son completamente independientes, son diferentes y no las vemos en su completitud, entonces sucede que puede ser que tengas un hábito de entrenamiento constante y todo, pero bueno, aparecen las lesiones, ¿sí? Una de las cuestiones centrales para prevenir las lesiones es preparar el cuerpo para que no suceda. Y vuelvo a decir algo que digo constantemente, y es cualquier lesión, por supuesto que no sea un accidente,
Digo, puedes estar entrenando y que se te caiga un disco de 20 kilos arriba del pie, no estoy hablando de ese tipo de lesión. Las lesiones que no son del accidente en sí mismo, de la práctica, son prevenibles, evitables y innecesarias. Hoy aparecen constantemente de, ay, yo estaba entrenando y me lastimé la rodilla, de nuevo, porque no nos enfocamos, o suceden cuando no nos enfocamos, en la salud del cuerpo, en la movilidad, en la salud articular. ¿Por qué yo pienso que se pone yoga y pilates dentro de una misma bolsa? ¿Por qué desde el desconocimiento de estas prácticas parece que fuera lo mismo? Parece que fuera lo mismo que, que ir a gimnasia o andar en bici. No, son cosas muy diferentes. Y yo creo que viene desde la imagen que tenemos, ¿sí? La imagen de alguien haciendo algún tipo de ejercicio o movimiento, por ejemplo, sin peso o en una esterilla. Y eso es lo único que tienen en común. De hecho, Pilates se puede utilizar ciertos tipos de peso, también tienes otros elementos, así como yoga tiene sus elementos como el bloque, el aro y tal, Pilates tiene la pelota, no sé qué. Cualquiera de las dos se puede hacer directamente desde la esterilla, y creo que ahí es donde está la confusión. Como ves a alguien del mat y decís, oh, es yoga Pilates. Entonces se parecen. Y vuelvo a decirte que no tienen el mismo objetivo, las técnicas a veces son hasta contrarias. Yoga es una práctica milenaria, como súper milenaria, 4.000 o 5.000 años en el pasado. Pilates es una práctica muy nueva. Es más, ya aprovecho para Pilates para contarte que Pilates es un apellido de Joseph Pilates, que fue hace apenas unos años atrás que desarrolló esta técnica. Como te digo, no es contemporánea, pero es sumamente reciente, por lo tanto, en cuanto a profundidad, no es comparable en yoga. Y otra cuestión por la que se mezclan muchísimo es que tú puedes ver sesiones de Pilates y decir, pero eso son posturas de yoga. Pero cualquier cosa que hagas son posturas de yoga. Cualquier entrenamiento que hagas lo podés desarmar en posturas de yoga. Porque vuelvo a decirte, yoga es una cuestión milenaria, las asanas tienen miles de años. Y no solo eso, sino que las posturas, las asanas, no son un grupo cerrado, sino que es un grupo en constante transformación. Se piensa que hay 8.400.000 asanas. No estoy exagerando. Digo lo que se evalúa, porque luego tú puedes elegir cada variable y tal. Entonces, tú ves una tabla, igual puedes decir que es yoga, igual puedes decir que es pilates, igual puedes decir que estás haciendo entrenamiento funcional. Entonces, cualquier cosa que hagas, y también te pasa cuando practicas yoga, que dices, todas estas cosas que yo hacía que eran posturas de yoga, no sabía, ni qué hablar con respecto a la flexibilidad y movilidad, lo puedes confundir como yoga, pero no tiene nada que ver, sabes la diferencia. Entre entrenamiento y yoga parece bastante evidente. Luego, volviendo a este video de la señora que no sabía nada de yoga, pero igual opinaba, decía que yoga era lento y que Pilates eran ejercicios más dinámicos, que yoga se trataba de pasar de una postura a la otra. Y esto es parcialmente cierto. La cuestión, vamos primero a hablar de yoga por un momento. Yoga, como te digo, tiene muchos años y además no hay un método específico. Si bien hay textos en los que nos basamos, escuelas, maestros, estilos, personas que han ido diversificándola, tú puedes venir hoy y crear tu propio estilo de yoga y ponerle las reglas que tú quieras. De hecho, esto se hace muchísimo, hay algunos más o menos famosos, más o menos conocidos, pero es una cosa de cada maestra con su librito, literal. No es algo que esté cerrado. Y en ese sentido, en la variedad enorme de posibilidades que tiene yoga, puedes hacer una serie de posturas, una tras de la otra, puedes incluir ejercicios, puedes hacer más dinámico, tenemos yoga en las que saltamos, tenemos yoga en las que bailamos, tenemos yoga en las que no se hace nada físico, de movimientos, digamos, que son quizás solo sobre la concentración, sobre la meditación y tal. Entonces, tú puedes encontrarte con un tipo de yoga o con el otro, pero no quiere decir que sea lento. No quiere decir que sea meditación. O sea, al final sí es el final, pero no es la idea. Sino que
hay una variabilidad gigante de opciones que ofrece la disciplina. ¿Y de qué se trata yoga? ¿Qué es yoga específicamente? Bueno, yoga específicamente, la traducción, el significado de la palabra yoga, que la digo con y porque me cuesta muchísimo, pero yoga en sánscrito significa unión. Y bueno, ahí viene desde... Es un conjunto de técnicas, herramientas, conocimientos, una tecnología que nos permite salir de nuestro dolor, salir de todo lo que nos hace daño y trabajar en nuestro desarrollo personal. Y tú dices, pero ¿cómo la práctica física genera eso? Es que no es la práctica física. La práctica física de yoga es la más visible, la que tú más ves porque ves las posturas, pero las posturas son solo una parte de yoga, pequeñísima. Un octavo. ¿Sí? Yoga tiene otros pasos, como te digo, tiene las técnicas de concentración, de respiración, de relajación de los sentidos, tiene las técnicas de meditación, tienes, antes que todo eso, una serie de principios y preceptos para que todo esto funcione bien. Si alguna vez te has intentado hacer una postura y no te salió y estás ahí diciéndote, ¿por qué yo quiero hacer esa postura? Esa otra persona la hace y a mí no me sale, es simplemente porque no conoces los principios yógicos y cómo tratarte a ti mismo. Entonces, yoga es muy grande, muy amplio, involucras muchas cosas. Sí tiene que ver con la práctica física, pero en realidad la práctica física de yoga es la práctica física de yoga. La práctica de yoga es todo lo demás. Entonces, yoga es algo que se practica cuando no estás en el mat, cuando no aprendiste la clase, cuando estás en el supermercado y tienes que tomar una decisión sobre una u otra cosa. Y todas las decisiones importantes también. Yoga es algo que trabaja el cuerpo emocional, trabaja los pensamientos y trabaja el cuerpo físico, y nos aborda nuestro ser como una cuestión integral, y esto puede tener un punto de vista, como te digo, la variedad de puntos de vista, puede tener puntos de vista que sean más o menos devocionales, pero, o más o menos espirituales. Pero no se trata del espíritu en sí mismo, de hecho, el espíritu es una creencia. Y puedes abordar yoga desde un punto de vista hinduista, Hare Krishna y otras más. De hecho, tú puedes crear tu propia yoga devocional a el dios de los árboles. O sea, es absolutamente libre. Volvemos a la cuestión de la unión. ¿De qué se trata? De la unión de la humanidad, ¿sí? De sacarnos las máscaras, de sacarnos los pesos y buscar más a lo que somos, y que al final el objetivo de yoga tiene que ver con esto de, de volver a la fuente y de trabajar en algo que sea de unirnos, ¿sí? De comunidad, de co-crear. Entonces, vuelvo a que la práctica de yoga no es una cuestión física, sino que la cuestión física está involucrada en la práctica de yoga. ¿Qué sucede? ¿Por qué está la confusión con Pilates? Ahora lo veremos. Y es que trabajamos en la cuestión de las respiraciones, del movimiento con la respiración, y trabajamos también de la cuestión de cómo los pensamientos y la mente influyen en el cuerpo. Pilates, el señor Joseph, lo que hizo fue desarrollar un método que al principio comenzó como un método de rehabilitación para él mismo, y también lo utilizó en soldados, que tiene un objetivo de, aquí ya depende, bueno, también pasa con yoga, depende de la sesión, depende del programa que estés siguiendo, o depende de lo que estés haciendo, pero puedes tener un objetivo de flexibilidad, movilidad o fuerza. Pero uno de los grandes conceptos que introduce es el concepto de controlabilidad. ¿Qué quiere decir? La posibilidad que yo tengo de llevar mi cuerpo en cuanto a sistema musculoesquelético hacia donde quiero, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad que yo tengo de controlar mi brazo, de llegar acá, 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 mejorar los rangos, pero especialmente hacer esta conexión de lo que pienso y a dónde quiero poner mi cuerpo? En yoga, la diferencia con esto, si bien estamos hablando de una conexión cuerpo-mente, tiene más que ver con la observación. Yo pienso en ciertas cosas y cuál es el efecto que eso tiene en mí. No está directamente asociado al sistema musculoesquelético. Si bien la práctica de posturas, en general las posturas que requieren más o menos fuerza, por ejemplo,
trabajan más o menos en la neuroplasticidad de yo pedirle algo al cuerpo y que este me lo dé, no es el objetivo específico. Sí, de Pilates, ¿sí? Como quiero llevar mi cuerpo ahí y ahí lo pongo. Entonces, sí hay una conexión cuerpo-mente, pero es absolutamente distinta. Y con respecto a la respiración, también Pilates introduce unas técnicas de respiración con el movimiento, con el esfuerzo, en particular al hacer la fuerza, que son aplicables para todo en tu vida. Y cuando tú comienzas a practicar Pilates, fortaleciendo, lo que sucede es que si, por ejemplo, luego vas a la sala de musculación, al gimnasio o cualquier cosa, tu cuerpo siempre es el mismo, ¿verdad? Aunque hagamos diferentes cosas, esto que decía, la variedad de estímulos, tu cuerpo es uno. Entonces, cuando tú aprendes a trabajar el esfuerzo muscular con la respiración, luego la aplicas en todo. Y te sucede con el trabajo de fuerza, pero también el trabajo cardiovascular. Entonces, también mejora la relación movimiento-respiración, que es muy importante, ya lo he hablado en otras sesiones. Bueno, ¿qué pasa con la respiración en yoga y en pilates? Es que la respiración en yoga muchas veces tiene un objetivo energético en sí mismo y también un objetivo de lo que está sucediendo en el cuerpo, ¿sí? Como tú sabes, cuando inhalas, las costillas se expanden porque se expanden los pulmones y hay posturas de yoga que yo necesito expandir y aprovecho, inhalo y expando. O sea, no voy contraria al cuerpo, sino, como te digo, y también combina la respiración con la concentración. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una postura de balance, me va a ir mucho mejor si yo inhalo al armarla, que si no estoy teniendo en cuenta la respiración. Por otro lado, Pilates no, es distinto. Es distinto, primero que no tiene técnicas como en yoga mayoritariamente se respira desde la nariz siempre, pero además están los pranayamas, que son las técnicas específicas de respiración. Esto es formas diferentes en las que hacemos entrar o salir el aire al cuerpo para generar uno o dos efectos biológicos. En Pilates no, en Pilates la respiración está atada al movimiento, pero al esfuerzo. Entonces trabajamos en esta conexión de crear un esfuerzo a partir de la respiración. ¿Por qué? Un poco similar a lo que te dije, pero es distinto, es más contemporáneo, es más moderno, y es, al inhalar y al exhalar se genera un movimiento que es natural en mi cuerpo y también no solamente la respiración mueve el aire, sino que acarrea un trabajo del corazón, un movimiento de la circulación, de la activación muscular, de la linfa y tal. Y también hay algunos movimientos que nos resultan más fácil en cuanto al esfuerzo si yo exhalo al realizarlo. Y de eso mayormente se trata Pilates, y también muchas veces trabajamos directamente inhalando desde la nariz y exhalando por la boca. ¿Qué es lo que sucede cuando no tienes nada de conocimiento de respiración y simplemente vas, como lo veo muchísimo, sobre todo en los videos que suben las personas, diferentes personas, veo o una apnea, que es un estancamiento a nivel que, de nuevo, estoy hablando para personas en general. Si tú eres deportista de elite, como si haces halterofilia, tienes tus propias técnicas, tus propios elementos y tu propio entrenador o entrenadora. Para este caso estoy hablando de las personas en general que no tienen un objetivo de competición específicamente, sino que tienen un objetivo que puede ser estético o de salud. No importa. Aprender a respirar y aprender a manejar el esfuerzo con la respiración es una cuestión que puedes dejar de lado y que hará mucho más difícil tu proceso. Porque tú estás respirando. Para una cosa por la otra, tú todo el tiempo estás respirando, incluso cuando entrenas. Y puedes ayudarte de esa respiración. De hecho, como te digo, no es solamente aire lo que mueve la respiración, sino que los sistemas funcionan de otras maneras. Pero sí que lo puedes usar a tu favor. Está ahí, la herramienta está ahí y en ambas disciplinas puedes utilizarla. Pilates sí que tiene un objetivo 100% físico. Incluimos a la mente en la cuestión solo para controlar el cuerpo, ¿sí? Pero ya también con las técnicas de estiramiento, de movilidad o de protección articular,
tenemos muchísima protección articular, va a tratar sobre el cuerpo físico. No hay una cuestión mental más allá de eso. Pero yoga sí, tienes, como te digo, la observación desde la mente, la emoción y el cuerpo. Y bueno, esas serían como las diferencias fundamentales. Como te digo, si me preguntas a mí, yo por supuesto que hago lo que predico y practico las dos, y siento bueno, que es súper complementario, que no, de hecho practico también entreno, bueno, tú ya sabes todo lo que hago, que es una cuestión complementaria y no de elegir una sobre la otra. También en esta imagen de, si bien puedes desarrollar fuerza en sí misma, puedes desarrollar, bueno, sí, especialmente fuerza, ninguna de las dos tiene un objetivo que sea estético, como siento que hay mucha confusión, es de nuevo la imagen que vemos de la persona que hace pilates o de la persona que hace yoga, o la imagen que yo tengo es muchas personas me escriben, ay, porque yo hago pilates 3 veces por semana y la verdad que quiero tonificar y no veo resultados. No es el objetivo del pilates, ¿sí? Los objetivos estéticos necesitan una estrategia específica que tendrás que ver con tu entrenador o entrenadora. Pero no quiere decir que no tengas que hacer pilates igual. Si tienes la posibilidad, la oportunidad de perseguir un objetivo estético y cuidar tu cuerpo, yo creo que es mejor. Ya me dirás tú. Muchas gracias por mirar hasta el final este video. Ya me dirás sobre qué más quieres que hable. Es un placer compartir esto contigo y nos vemos la próxima.